Estamos ahora sí que a nada de conocer las especificaciones y características, quién sabe también la consola, PlayStation 5. Y se me olvidó que tenía la música de fondo, entonces pues bueno, ya se cruzaron los audios. Sorry por ese detalle, lo estaba todo preparando desde antes, pero volteé a ver mi reloj y ahora sí que dije, fuck, ya es hora. Faltan 10 minutitos para que comience lo que es este directo oficial de PlayStation. Ahorita vamos a cambiar de pantalla para estarlo monitoreando por lo menos unos 5 minutos antes de que arranque y ver qué es lo que está pasando, porque todos tenemos muchas dudas de qué es lo que va a anunciar PlayStation. Dicen que ya van a dar las características. La verdad tengo la idea de que no van a ser así como que las super características, como que cosas que jamás hayamos escuchado, y seguramente va a ser muy similar a lo que ya anunció Xbox Series X. Entonces, pues ya, yo principalmente lo que quiero escuchar es lo de la retrocompatibilidad, porque muchas de las otras cosas que van a mencionar ya sabemos que van a hacer. Déjenme ver quién anda por aquí en el chat. Por cierto, tenemos un nuevo miembro en el canal. 500 subs sin subir video. Excelente. Gracias por tu membresía, por sumarte aquí al canal. Déjenme darle un poco de lectura. Hay mucha gente aquí acompañándonos. Entonces ahorita tenemos ya 438 personas acompañándonos. Vamos a tratar de traducirles un poquito qué es lo que esté diciendo Mark Cerny, que se supone que va a ser quien presente. Tengo la idea de que esto no va a ser un directo. De hecho, me parece que cuando establecen estos estrenos solo es con videos editados. Entonces vamos a ver un video editado, seguramente con entrevista a Mark Cerny o con, no lo sé, a lo mejor como principal hablando tal vez qué fue la arquitectura de PlayStation 4, cómo eso va a innovar en PlayStation 5. Y seguramente nos irán a decir cuánto tiene de capacidad, cuánto vamos a estar hablando de RAM, las capacidades gráficas, que por ahí se rumorea que van a ser 12.5 teraflops de operaciones de punto flotante. Que esto, la verdad, por ahí me estuvieron diciendo gente que sabe más de esto de tecnología. Yo no estoy metido tanto en tecnología, yo soy un fanático, así como se puede observar, un fanático de PlayStation. Y de repente sí no sé, wow, ¿no? Dices 12 teraflops. Y ayer hice una comparativa en un directo que tuve que borrar porque fue un directo de Rock Band. Eso lo reclaman muchísimo por el copyright. Y el asunto es que yo lo comparé con los caballos de fuerza en lo que es, digamos, en vehículos pesados. No sé exactamente ni cuánto traigan, pero me imagino que a lo mejor un tractocamión, una cosa así, puede que traiga unos de los que son de carga, tengan alrededor de unos 300, 500 caballos de fuerza. Y no va a correr más de 100 kilómetros por hora, no lo sé. Honestamente no tengo ni siquiera el dato, estoy así hablando por hablar. Y cuando tú piensas en un auto de 300, de 500 caballos de fuerza, es un monstruo. Entonces probablemente estemos en algo más o menos similar con el asunto de los teraflops, pero sin duda vamos a tener una consola mucho más potente, o por lo menos dicen que será el doble de potente en el caso de Xbox Series X sobre la Xbox One X. Ricky Rookies, muchísimas gracias por ese super chat. Me dice una disculpa que hay mucha gente, muchos comentarios, todos estamos entusiasmados. Dice, saludos, pero prefiero verlo en vivo directo del canal. ¡Ah! ¡Qué hojaldra! ¡Baneado! Vamos a cambiar esta pantalla. Aquí ya estamos listos para que aparezca acá. Obviamente está el chat de PlayStation 5. Ahorita no aparece en pantalla completa. Si los estrenos siguen funcionando igual, cuando dé la hora va a salir un contador y vamos a empezar a ver el video todos juntos. En teoría.
Ya todos dicen quieren van a Ricky Rookies por manchado. Y les digo, como no creo que vaya a haber mucha diferencia entre las especificaciones del Xbox Series X y las de PlayStation 5, es decir, vamos pensando en un disco duro interno, no sería disco duro, sería un M.2 slot o lo que es una unidad de estado sólido. Son dos cosas diferentes, pero funcionan igual. De 1 terabyte. Probablemente se había rumoreado que iba a ser de 2 terabytes el almacenamiento interno de PlayStation 5. También se había rumoreado ya lo de la arquitectura Navi, que iban a traer un APU de AMD. Ya muchas de estas cosas se han dicho y les hemos traído la información aquí en el canal. Déjame cambiar aquí yo otra ventana que tengo porque está viendo mucha actividad. Mr. Sergio, muchísimas gracias por ese super chat. 500 subs, dice el vato. Sí, se manchó. Se manchó. Definitivamente se manchó. Y les digo, de eso no creo que haya mucha variedad. Vamos a estar viendo una competencia muy aguerrida entre Microsoft y Sony. A mí me parece algo súper sano y súper bueno para lo que somos los usuarios, porque entonces están luchando por darnos la mejor experiencia y nosotros como usuarios nos vemos beneficiados. En el caso de otra compañía como lo es Nintendo, lo que está tratando de hacer Stadia, y ellos que están aparte, que no quieren competir prácticamente con nadie, entonces sí es un poquito más complicado porque pues bueno, simplemente no tienen por qué estar preocupándose de nada, ¿no? Ya estamos a escasos 2 minutos y fracción. No tardan en entrar a esta cosa. Ay. Saludos desde Bogotá, dice Alejandro López. Saludos a todos nuestros hermanos de Bogotá, Colombia. ¿Quién dice por acá? Un chorro de... Voy a mostrar esos emoticons. Muchísima gente, la verdad es... ¡Wow! ¡Wow! 1043 personas viendo este directo. ¡No manches! ¡Nuevo récord! Saludos desde Monterrey, saludos desde Paraguay, desde Chile, Bolivia. Saludos a todos los que nos están viendo por acá, de toda la comunidad latinoamericana. 60 segundos aparentemente. Está en chiquito, yo creo que ya nos vamos a pasar a verlo en pantalla grande porque esto va a estar cañón. Saludos a todos los de nuestros hermanos de Paraguay, de Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Colombia. ¡Wow! 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 1134. ¡Wow! ¡Wow! Alfredo Toriz, muchas gracias por ese superchat. Vámonos cambiando de pantalla porque no tarda en entrar esto. Ahorita lo hago pantalla completa. Entonces, ahora sí, prepárense porque se viene lo bueno. Entonces, ahorita vamos a silenciar, dice comenzará pronto. Voy a pausar la música que tenemos de fondo. Y vamos a darle un refresh a esta cosa porque no sé qué está pasando. Vamos, el estreno comenzará pronto. Vamos. Ocultar chat. Camión, camión. Ya son las 10, güey. Ah, no, faltan escasos segundos. Y ya estoy todo desesperado. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Ándale! Todavía no cambia. Esperando aquí el último minuto, no manches. Nos va a hacer falta el E-Trim. Dice Saitama 20 teraflops. Edgar Israel, muchísimas gracias por ese superchat. Dice, ahora sí se viene lo chido. Así es, ya se viene lo chido. Alfredo Toriz, no sé si te agradecí. Una disculpa, están llegando todos. Aquí estamos, ya. 2 minutitos para que comience la acción. Ok, esto no está capturando la ventana correcta. Diablos, me estoy poniendo nervioso.
Ahí lo tienen. Tenemos una nueva membresía, Ulises de la Rosa, bienvenido. Muchas gracias. No sé por qué queda esta cintita negra abajo. Ah, no, ya vi que de hecho en la pantalla completa se ve la cintita negra abajo. 30 segundos. Casi va a ser como año nuevo. Así de 10, 9. Llame saluditos, FRUS, Rostro 95, saludos, Monkshoy, Oscar Reina, Víctor Muso, Sam Cabernal, Tenten Gang, Fern 12, Odios, Oscar LJ, Moisés, Daniel, Coco Pro, Mr. Miau, Cartago, Eddie Martínez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. Desafortunadamente tuvieron que cancelar la plática que tenían lista para la Gamers Day Conference. PS5, and who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Presenta a Mark Cerny para que les hable de la arquitectura de PlayStation 5. There will be lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5 games. Qué bajito se escucha. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware. Quiero hablar de las metas para nuestro hardware de PlayStation 5 y el desarrollo de la consola. I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives. Cada 5, 6 o 7 años llega una nueva consola. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, pronto vemos juegos que nunca habían sido creados o no podrían haber sido creados antes. Hemos estado analizando cuáles serían las mejores capacidades o características para la nueva consola. Y estuvieron guardando el secreto. PlayStation 3 fue difícil de crear juegos en ella, entonces por eso empezaron a escuchar a los desarrolladores, quienes decían que mucho de lo que poníamos en la consola venía directo desde los creadores y las necesidades que tienen ellos para crear en las consolas. Los jugadores están aquí por los juegos fantásticos y a los creadores les importa, y tratamos nosotros de hacer las cosas más fáciles para los creadores. Así que una vez cada 2 años hacemos un viaje por la industria, nos sentamos y discutimos qué es lo que es lo mejor de las consolas y qué podemos hacer para mejorar. Hablaron con 2 docenas de publicadores y creadores y desarrolladores. Una de las características más solicitadas por los desarrolladores es una unidad de estado sólido. Hablaremos de eso un poco más tarde. Hay que mantener las consolas que se puedan familiarizar fácilmente con los desarrolladores de videojuegos. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. Dice que el tiempo en adaptación de los desarrolladores es para adaptarse a las consolas ha tomado en PlayStation 1 de 1 a 2 meses, PlayStation 2 de 2 a 6, y PlayStation 3 más tiempo. Y están tratando de que hacer ese tiempo quede en 0, para que realmente cuando llegue la consola ellos puedan comenzar a desarrollar videojuegos.
So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance PlayStation and familiarity. We got 4 required pudimos learning hacer after que se PlayStation 1. familiarizaran los desarrolladores de With 1 a 2 PS5, meses, fue la más the rápida. GPU was Con definitely the PlayStation area that 5, felt the la most unidad de tension procesamiento between gráfico adding new features and keeping contará con a nuevas familiar características programming model. y Ultimately, I mantendrá think we've un ended up with programa something que under será a muy month familiar of para game los release. desarrolladores y That puedan feels like crear. we're striking about the right balance. Esperan que sea I'll go into menor a a bit more un detail mes. later today about our philosophy with the GPU and the specific Más detalles de feature los sets that resulted from it. gráficos más It's adelante. also very important for us as the hardware team to find Se ve bien new falso el dreams, público, by which pero I bueno. mean something other than ¡Ay! ¿Por qué se detuvo? GPU performance and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators and through them. Una disculpa por eso. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. Ahí están dando otra vez. Muchas The gracias. biggest feature in this category is the Una de las custom engine grandes for audio. That's today's características final es part. el The push audio, for vastly improved audio, and in que particular, será 3D mejorado audio isn't something that came out of the sustancialmente. development. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps. Que realmente viene de un sueño de qué sería posible So hacer here con el again audio are en the el three futuro. principles. The first being enabling the desires of the Nuestros developers to drive the hardware. metas principales fueron escuchar a To los me, the SSD really is desarrolladores. the key to the Por next eso se generation. fueron a crear lo It's de a game changer. la unidad de estado And it was sólido, the number integrarla one en ask PlayStation from 5. developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive Estaban in every viendo y PlayStation 4 examinando was la having a posibilidad de positive poder impact. A lot of things that would simply integrar have been una impossible at unidad de Blu-ray estado disc sólido en el speeds were now PlayStation possible. 5. ¿Qué tan At the same posible time, sería? though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were Hablaban de ello en already paying over 2015 y 2016, o sea, hace and 5 o a lot 6 of años, development hace time 4 o was being 5 spent años. designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor ¿Cuánto fast. tarda en leer un If all gigabyte de your data is in información? one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, En depending un on where the disco data is de located on the hard drive. mecánico Let's assume tarda it's on the outer edge, which lee means de loading 50 a megabytes gigabyte a 100 megabytes por segundo. If you compress your game packages, you can Y el fit tiempo de more búsqueda data es de on Blu-ray 2 discs a and 50 also milisegundos. effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. El We equivalente support sería Z-lib a la lectura de un gigabyte de decompression información that gets you en something like 50% 6.7 more data on segundos. your disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as Ahí explica cómo funciona lo de los discos duros, de que no queda, digamos, todo en orden, sino que puede quedar distribuida la información dentro del disco duro mecánico y entonces tiene que estar buscando esta información. Entonces esto puede aumentar el tiempo hasta, como dice ahorita, hasta 20 segundos. Un promedio de 20 segundos en leer un gigabyte de información. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and Dice load un times gigabyte can no es mucha información. PlayStation 4 utiliza entre 4 y 5 gigabytes por juego. Wait for the game to load. Wait for the level to Hay que esperar a que reload cargue el every time juego, you die, hay que and you esperar a wait que for what is cargue la euphemistically información, called hay que fast. esperar a que cargue el nivel. And all of that leads to the dream. What if we could have not Y eso just nos an lleva al SSD, sueño. but a blindingly fast SSD? If we ¿Qué could sería si load tuviéramos 5 una gigabytes unidad de a estado second sólido, from pero que fuera what would change? extremadamente Now, rápida? SSDs are completely different from hard drives. They don't have Las seams unidades de estado as such. sólido no If you have tienen a 5 gigabyte lo de la SSD, búsqueda, es inmediata el acceso a la 1,000 información. Por eso se recomienda different mucho en las applications PC pretty much tener un instantly. disco, una unidad de As estado for sólido para el time arranque. to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about a quarter of a second. I mean, that's Tarda amazing. We're supuestamente talking en leer 2 2 gigabytes, no meaning 1, very roughly, punto 100 27 times segundos. which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second,
There are no load speeds, Las ventajas que so it just tendría es fades que down los juegos while loading cargarían a half inmediatamente. dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action. Recargar los juegos también serían And fast inmediatas. travel becomes so fast it's blink and you Y miss el it. fast travel As en los game juegos, como lo creators, estuvieron we go mostrando from por ahí, trying to salió algo de distract the información de player from how Spider-Man, no long sé fast travel si would se take, acuerdan, eso fue el like año those pasado. Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow down. Estoy de acuerdo, Darwin. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason for an ultra-fast SSD is that it gives the game designer freedom. Or to put that differently, with a hard drive, the Ay, ¿por qué se congeló esta porquería otra to vez? load a gigabyte can sabotage the game that the Algo está developer is pasando. trying to create. I think almost all of us in the room. Ay, voy a capturar maybe pantalla in porque esto different está del asco. Say we're making an adventure game and we have two rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can Cambio, porque esto está de la and then fregada. take Se está 30 seconds congelando, or no so sé por qué. to load the new assets. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some calculations with sight lines and run speeds. Dice que cargar grandes mundos puede ser muy pesado y entonces lo que haces es repartes ese mundo en varios pequeños pedazos para que entonces se carguen esas secciones y entonces sea más rápida la carga para los usuarios. But still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I Y el tener que fragmentar estos juegos es una distracción enorme para los desarrolladores de los videojuegos que lo único que buscan es crear su juego. Entonces esto viene a ser un obstáculo. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind Dice, the ¿qué player? pasaría entonces si con la unidad de estado sólido esto se hace tan rápido que en el momento lo que está viendo el jugador se está cargando en tiempo real y carga instantáneamente las texturas, los niveles, etcétera, etcétera? Entonces, con eso lo que podrían hacer es que realmente lo que tú estás viendo es lo que se está cargando del juego, no está cargado todo lo demás. Por eso muestran esas partes, como que esto sí está cargado, pero no, lo demás no. Lo demás se va a ir cargando conforme lo vayas accediendo. Ahora, a mí lo que me preocupa del utilizar una unidad de estado sólido es que dicen que el tiempo de vida de una unidad de estado sólido es mucho menor a la de un mecánico. Entonces, no sé cuánto podría afectar. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring, Ahorita está hablando the data is desde el duplicated so punto de many vista times de that it no un longer creativo. fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch down, Instalaciones PlayStation 4 will sometimes take a parches. long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add. Ok, ahí lo que explica es que cuando tú descargas un parche, aunque sean pequeños fragmentos, que son parche pequeñito, tiene que volver el juego se tiene que volver a reordenar, por decir así, para integrar esas partes. Por eso la instalación de esos pequeños parches a veces son muy prolongadas. There's yet one more benefit, which is that system memory can be used much more La memoria del efficiently. sistema que On se PlayStation utilizaría de 4, manera más game data on eficiente. the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. Okay. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you Dice que realize la you unidad de estado sólido funcionaría can también just como load tener it from the más SSD RAM en and el use it. sistema. No, There's o no sea, need to have lots of data Okay. parked in system Okay. memory waiting to potentially be used. A different way Digo, of me imagino que le van a dar saying it is that un most uso of the similar a RAM lo que is es el working on the M.2, game's behalf. que también lo pueden utilizar This como is si one fuera of the más reasons that RAM en las 16 PCs. gigabytes of GDDR Entonces dice que el acceso a la RAM sería instantáneo, no tendría que haber un retraso. Massive intergenerational increase in size. So back to the dream of the SSD.
Here's the set of targets. Boot the game in a second. No load screens. Okay, estas son lo que esperan de PlayStation 5, que se carguen los juegos súper rápido, no haya ya pantallas de carga, streaming de ultra alta velocidad, quitar la duplicación de instalaciones de los juegos. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. Pero puede haber muchos cuellos de botella entre la unidad de estado sólido y el juego. Esto, yo les decía, iba a ser lento. A Sony le encanta hacer sus presentaciones lentas, explicando todo. Esto está principalmente enfocado, yo creo que más bien en los inversionistas, sobre todo por el tiempo en el que estamos pasando, que a lo mejor sí es así como que, no manches. Let's look at check-in and what happens when its overhead gets 100 times larger. Conceptually, check-in is a pretty simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined, a few values are tweaked to check-in, and then it's moved to its final luego se verifica y luego se envía a su ubicación final. Están explicando cómo entra la información a la consola. Esto está lento. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our personalizado. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also para evitar cuellos de for example, botella. there are 6 levels of Eso no nos dice nada. O sea, nosotros lo que queremos saber es un poco más de las especificaciones, menos detalles de los componentes y que muestren algo, por favor, un juego o dos que no haya sido ya anunciado. And has to speak a few dying words. Having multiple priority levels lets the audio for those dying words get loaded immediately. On one side, that flash controller connects to the actual flash dies that supply the storage. To reach our bandwidth target of 5 gigabytes a second, we ended up with a 12-channel interface. Ya no sean haters, si no les gusta, váyanse. Es que esto es muy lento. Desde el punto de vista del usuario, esto es lento. Desde el punto de vista del inversionista, sí debe estar así como que, eso me interesa, eso me gusta. Están pensando los beneficios que puede traer la alta velocidad, la carga de los juegos. Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. We examined the Han estado examinando los patrones de juego de los jugadores por semanas, por meses, y cómo funcionarían o cómo entrarían, se ajustarían bien esos juegos a la unidad de Estados Unidos. Preparan estrategias múltiples para que puedan tener más capacidad. Esto me pinta mal, porque entonces a lo mejor va a ser similar a lo que está usando Xbox Series X, que necesitas... Me llamó mucho la atención porque pareciera que es un mini disco duro o mini unidad de estado sólido que se vaya a meter en un slot. We decided to use it again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like Zlib's smarter custom. Una herramienta que se llama Kraken que sirve para qué? Similar types of algorithms, but about 10% algoritmos similares, pero which is pretty con big. mejor That means compresión. 10% Ok, more lo que van a tratar de hacer, y de hecho hay una aplicación para PC Kraken had only been donde out for a year, puedes but it was already comprimir el tamaño de los juegos y en algunos te reduce el tamaño de instalación hasta en un 40%, creo. Yo no lo he utilizado porque sí me saca de onda un poquito cómo funciona, pero supuestamente lo que hace sí es comprimir y los puedes ejecutar los juegos como si nada. Si meten esa tecnología estaría muy bien, porque entonces querría decir que a lo mejor los juegos no serían tan pesados en el futuro, porque pensando en PlayStation 5 probablemente los juegos sean más pesados. Yo he estado pensando en juegos de 200, 250 gigabytes, porque ya tenemos juegos de 150 gigabytes.
There's a lot more Okay. in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the Okay, SSD. parece que lo que sucedería, no lo escuché muy bien, pero el juego está comprimido, lo descomprime esta característica Kraken y lo envía a la memoria del sistema para que sea ejecutado. Esperamos que sí sea. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound like anything related to the SSD. Eso de veras es para un techie, alguien que se encargue de tecnología, ha de estar babeando así. Yo se entiendo todo. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a Motores de lot. coherencia. Probably the biggest Público me recuerda a la máscara con el Oscar. ¿What? Ah, sí, está curado. Muchas gracias por el superchat, Edgar Israel. Y disculpen ahí, me salté superchats de 500 subs, Wilmer Cano, Alexia. Los otros no me aparecen, sorry. Alfredo Toriz. And custom scrubbers in several dozen GPU Muchas gracias. point evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it, and the whole process of loading it happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware. Oh, Resident Evil 3 Remake para mañana. Para mañana es el demo de Resident Evil 3. 100 times faster I/O than PS4, and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Ok, ya está siendo redundante. Está hablando otra vez de que supuestamente el streaming del AI, que quiere decir la velocidad en la que responde la inteligencia artificial en los juegos, porque se tiene que mandar instrucciones conforme a lo que nosotros estamos haciendo. Me imagino que de eso está hablando. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can leave your games. Confirmado, señores. Pueden tener su disco duro de almacenamiento ampliado de PlayStation 4 y conectarlo en su PlayStation 5. Primera confirmación. ¡Wow! ¡Wow! Ahí ya tenemos retrocompatibilidad con PlayStation 4. Falta lo demás. Falta lo demás. External drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. As for which ones we support and when, I'll get to that in a moment. They connect through the custom I/O unit just like our SSD does. So parece que va a tener varias bahías para I/O coprocessors and más, no sé si unidades de estado sólido u otro tipo de unidades dentro del PlayStation 5 y van a poder ustedes comprar esas unidades que sean compatibles para aumentar la capacidad interna de la consola. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was wow, eso sí es genial, eso sí está genial. Commercial M2 drive. O sea, vamos a poder aumentar, va a tener varias bahías de expansión dentro. 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting ok, van a ser M.2. 4 or 5 gigabytes a second from them. Son como unas tarjetitas. I expect Son caritas. saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, agárrense porque a lo mejor van a ser priority scheme for requests that the M2 drive. van a ser de propietario, es decir, van a tener que comprar la de PlayStation para que sea compatible y probablemente va a ser más cara que la que haya en el mercado de otras marcas y compañías. Only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive. Eso no me And so gustó. the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation. También debe de drives. Unlike internal hardware, caber físicamente dentro de las bahías que va a tener disponibles.
and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even Ok, dice que el problema es que algunas M.2 o M2 drives, como le está diciendo, tienen disipadores de calor, y esos disipadores de calor pueden complicar, hacerlas que no sean compatibles con la consola porque no van a entrar en las bahías dedicadas para la expansión del almacenamiento interno. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. It would be great. Ok, supuestamente van a liberar información en el futuro donde venga cuáles son las unidades compatibles, qué marcas, modelos y cuáles son mejores que otras en cuanto a las pruebas de compatibilidad que ellos van a realizar. Ok, van a empezar a hablar de los gráficos. Esperemos que muestren algo. Of course, many of these capabilities result in more performance. Con nuevas características. Part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. Supuestamente un teraflop de PlayStation 4 es mucho más rápido que uno de PlayStation 3. Dice Dr. Mephisto, se me hace súper interesante la conferencia, está destripando la PlayStation 4. Sí, en teoría sí la está destripando, y digo, a un fanático de la tecnología sí está loquísimo. Será más eficiente. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, and we have to ensure that the architecture is Marcos Cortés, bienvenido. Y dentro de la evolución debe tener compatibilidad. By AMD. They treated it as a key need throughout the design process. Ok, que AMD es los que estuvieron trabajando con la retrocompatibilidad. If there were new significant features, it would be optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing. Ok, el GPU va a soportar el ray tracing, pero no es obligatorio tener ray tracing en tu juego. Without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, José Adolfo Torres, muchas gracias por el superchat. Dice, soy el único que está perdiendo la esperanza de que muestren la consola. Yo creo que todos. Gracias por siempre mantenerme informado. Progres grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. AMD is continuously improving. Básicamente es el mismo chip, nada más que deben de estar, son custom, son personalizados por las compañías. Marcos Sánchez, bienvenido al canal, muchas gracias por tu suscripción. And to adding new, more advanced features. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for PlayStation, and that ya no sé qué está pasando, oigo muchas notificaciones. So collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are felt to be widely used, están colaborando con they can AMD be adopted into RDNA2 and used o AMD, como le broadly, quieran including decir. in PC GPUs. If the ideas are sufficiently specific, Es una colaboración constante entre ambas compañías para traer una mejor experiencia a los jugadores. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC. ¡Ándale, carnal! This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on teraflops as an absolute indicator of performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand Okay, que no deben de tomar los flops como una medida de potencia, ni tampoco los CUs, no sé qué demonios son. It's the same for CUs. For one, Central units, much larger over time. Adding new features means adding lots of transistors. Agregar más características es agregar más transistores. El conteo de transistores para el CU de PlayStation 5 es 62% más grande que el de PlayStation 4. PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? ¿Qué significa la compatibilidad, retrocompatibilidad con PlayStation 4? Previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s, but that's of course extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips, meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards compatibility modes. Compatible con todo lo de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Compatibility is in the console. It's in. It's not as if a cost down will
remove backwards compatibility like it Una vez que esté dentro de la retrocompatibilidad de PlayStation 5, quiere decir que no lo van a retirar. years of efforts by Falta lo demás. ¿Dónde está lo demás? roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Alejo Basart, muchas gracias por ese superchat. Dice si sale PlayStation 5 en diciembre, no se sabe. Se decía que para finales de año. Massive this time around, and Ellos mismos lo confirmaron. No han hecho cambios todavía. testing has to be done on a title by title basis. Results Tienen que hacer pruebas con los videojuegos. Los resultados han sido excelentes. PlayStation 4 titles as ranked Los 100 juegos más and we're importantes que hay en PlayStation 4 están all funcionando al fregadazo. at launch on PlayStation. Y casi todos serán jugables en el lanzamiento de As I PlayStation said, 5. our strategy was to try to break new ground, but at the same time Tenemos una estrategia de llegar a nuevos niveles. capabilities. For more than a decade, GPUs have a ver. imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is Se está hablando cómo se construyen los juegos, digamos, desde lo que hace new unit called the geometry. el CPU y lo que hace el GPU, la unidad de procesamiento central y la de gráficos. Programmatic control. As a game developer, you're El free procesador to central use se encarga de las systems and use geometrías y them las by gráficas. GPUs that are no more capable El than procesamiento de gráficos, Or no sé si you can se use encarga this de las new animaciones, intelligence las in various texturas. Simple No sé usage de qué could be más. performance optimization, such as Me están removing confundiendo este backface güey from bastante. off-screen vertices. Alex Ruiz, muchas gracias por ese More superchat. complex usage Ando viendo el stream con un also café. Así es, la mejor manera allow the de game estar to viendo esto con un synthesize cafecito. geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle Comenta effects aquí, and Fru, other ¿crees que visual será una special PlayStation 5 Pro? Another major new Es muy probable. custom Espérense unos 2-3 años. GPU is ray tracing using the Ok, same una de las strategy nuevas as características va a ser el Ray Tracing. Ya está confirmado desde el año The pasado. series contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, Baja la first you cámara, build ya what is called an entendí. Quieren que mueva mi cámara porque It's está data in estorbando RAM el that cuadrito que contains están all of your poniendo estos There's a güeyes. specific set of formats you Okay. can use. They're variations on the same BVH concept. Then, in your shader program, you use a les new parece ahí? instruction that asks the intersection engine to check a ray against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive. Tío, no está mostrando It's a nada, good así que diga mix uno, with wow, es que es la There's of gráfica. course no need to use ray tracing. Bueno, el que está Yes, tapando dice graphics audio, engine luego run iluminación just global, fine. sombras, But it reflejos presents an y opportunity lo for que those sería el Ray Tracing It'll completo. take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio El Ray occlusion and some Tracing reverb. más que nada se encarga de los reflejos en los juegos, para que los reflejos representen otros objetos en los mundos virtuales de la manera en que se ven en los Adding mundos ray traced reales. shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and Que dicen que no va a tener mucho, no va a ser mucho el consumo del Ray Tracing This is para a el balancing sistema. act. The chip has a Entonces, cost, and there's a bueno. cost for whatever we use to supply that chip with power and to cool it. In general, I like running the GPU at higher Enfriamiento. frequency. Let me show you why. Dicen que quieren correr lo que es la unidad de procesamiento central a un... Of the PlayStation 4 Pro. digamos, va a estar... Don't take ay, these ya ni me acuerdo cómo se le llama esto. If you just calculate teraflops, Le van a you get this. aumentar, pues, But la actually, potencia. Le van a... performance is noticeably different. Ay, ¿cómo se le dice? Teraflops is defined as the computational capability of Ya ni me acuerdo porque no lo hago. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, Pon tu cámara en el logo de PlayStation. 33% faster. La puedo mover al otro lado. Buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on.
About the only downside is that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Es overclock, así es, lo van a overclockear. Según ellos, el CPU lo van a hacer que corra a una frecuencia más alta. It's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly, we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War, Dicen el consumo de energía de juego a juego varía muchísimo. Sé que cuando juego God of War, por el sonido del ventilador, sé que está consumiendo más energía. Y eso también genera más calor dentro de la consola. Vamos a ver si nos van a dar una... Ahora, no dijeron nada de retrocompatibilidad todavía PlayStation 3 y PlayStation 2. PlayStation 1. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console. Estamos tratando de saber cuál es o cuál debe de ser el máximo consumo de energía en la consola y preparar una solución de enfriamiento que sea más silenciosa en ese nivel de poder. Si lo hacemos bien, el sonido del ventilador es mínimo. Si lo hacemos mal, se escucha mucho más el ventilador. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here El chip and there, de but PlayStation 5 consumirá mucho poder. used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided Después de discutirlo mucho, decidieron utilizar una dirección muy distinta en PlayStation 5. GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA 2 CUs are large. Es el mismo procesador de gráficos de Xbox Series X. On PlayStation 4. So, if we compare transistor count, Claro, 36 personalizado. RDNA 2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, Una estrategia de frecuencia variable. in boost mode. We supply a generous amount of electrical power Estando and siempre en then boost mode. increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based. Ok, van a hacer que PlayStation 5 funcione a la misma cantidad de poder todo el tiempo con una frecuencia variable, pero entonces siempre va a ser el consumo el mismo. Parece que eso es lo que está tratando de decir. Y la frecuencia variable imagino que va a ir conforme al las exigencias de cada juego. We're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. ¿Cuándo va a ser el How teardown? fast can we run the GPU and CPU? ¿Qué tan rápido podemos correr el GPU The y el simplest CPU con approach esta would be to look estrategia? at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console. Estuvieron haciendo pruebas de temperatura, corriendo las diferencias, So frecuencias y rather todo than eso, look at es the que actual no temperature funcionaba. of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on Vieron la that actividad que which está makes realizando el everything CPU y el GPU. deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out. Ok, entonces están cambiando también el consumo de energía entre el CPU, se están compartiendo, ¿no? Si el CPU no está utilizando mucha energía, entonces le libera más energía al GPU.
Entonces, si no se está haciendo mucho de geometría, pensando en lo que estaba diciendo hace rato, y tiene muchas exigencias gráficas, entonces el CPU va a utilizar menos energía y el GPU más. Pero esto ya va a ser a una energía básica. Okay, dicen que va a tener 10.3 teraflops, es decir, 0.3 más rápido que... ¿Cuánto era en Xbox 10? Similarly, running Sí, the creo que es. CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. Estaban Now, tratando de hacer que as el... high as 3.2. ¡Hola! It spends most of its time. Según eso van a tener el CPU de PlayStation 5 a 3.5 GHz. Eso está cañón. 5 gigahertz. When that worst case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus. Oh, As Dios. players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback. Como we receive from jugadores control, experimentamos los such as rumble juegos or haptics. por Personally, I feel a game is just dead sus without gráficos, audio. por su Visuals sonido are, of y course, su important, jugabilidad. but the impact of audio is huge as well. El impacto del sonido At the es same time, the súper audio team on a importante. game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, Nuestro there's proyecto fierce de- competition for the a ver. Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a Dicen que el audio nada más está utilizando una fracción de los núcleos, entonces le están dando mucho más importancia ahora en PlayStation 5. Ya se había hablado algo por ahí. Creo que Xbox estaba diciendo que ellos iban a tener audio ray tracing o audio con trazado de... No sé qué rollo, pero esa es la nueva generación de lo del audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple, Vamos a tener un procesador really take dedicado advantage de audio. Eso está and genial. finally reached Digo, lo vemos 100% mucho en las computadoras. Me es extraño que no estuviera There's unfortunately nothing desde hace mucho comparable tiempo on en PlayStation 4. consolas. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. Supuestamente el progreso más dramático ha sido con PlayStation VR. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go. Tiene soporte para as well 50 as some fuentes value de audio 3D. ¿En serio? Not to oversimplify. Xbox era 12. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar Bueno, owners. quedamos un poquito más abajo. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was 12 teraflops en Xbox. Dicen, ok, quedamos un poco más abajo. developers to have to pick Bueno. and choose what sounds would get 3D effects. Claro, eso también se puede We wanted significar every sound una in the diferencia en game el to precio. have dimensionality. Eso nos caería muy bien And ahorita. finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, we mean the feeling that you're actually there. You've entered the matrix. It's not, of course, something we thought we could perfectly pasa, achieve. But the idea was that if we La stopped sensación de que using estás realmente ahí, and que instead entraste used en la lots of Matrix. 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you'd begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. Seguramente nos van a vender nuevos headsets de PlayStation. Appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can Tener la immerse you sensación de que el further. audio se está And it can also escuchando direct arriba, you abajo, the game. enfrente, atrás, de un lado al otro. To use Dead Space as an example, I know, Para old usar school. Dead Space como You're un fighting ejemplo, enemies in fairly dark, spooky locations. peleas con Back enemigos in the en day, if you played the game lugares using muy the oscuros speakers, y you could tell that there was tenebrosos. one last enemy growling and Yo podía saber si había But it un was enemigo difficult to en la tell parte de quite abajo, where pero era it difícil was. saber With exactamente headphones, dónde you could estaba el tell that the enemigo. enemy was Con los somewhere on the audífonos right, puedes which let saber you que estaba deduce, if algo you hacia la derecha, that it must be pero somewhere no podías behind verlo. and to your Entonces right. tendría que estar detrás With y a tu 3D derecha, audio with tal good vez, locality, porque the no lo idea veías. is you know the enemy is precisely Y ahora lo que quieren es And you decirte determine, precisamente and you take dónde it. está mediante el audio. Que tú So, digas, how está do we know aquí where atrás, sound aquí is a coming 2 metros, para allá está el güey. Well,
All those Eso fíjense que se oye muy fregón con los Platinum. based on what direction the sound is Con coming los from, Platinum se oye always poca bounce madre. around inside A the mí la otra ear. vez me There's some pasó que estaba constructive and jugando al destructive Call of Duty interference, Modern and the Warfare result is a y sí sabía dónde venían los enemigos. The De hecho, phase of the me encantó sound porque hubo also una parte shifts donde quedé depending on detrás de un what path contenedor. the sound El wave enemigo took estaba to acá. reach the ear canal. Y yo pude saber These qué hizo. volume changes Con and los puros phase audífonos shifts are escuché different que in each empezó a direction, caminar por este lado y luego vary se regresó y depending empezó a on the caminar por el frequency otro of lado. the sound. Pero Head size and head shape la distancia also impact frontal the o sound in la a similar fashion. The way that the sound La changes posición based on hacía direction muy and complicado con frequency unos can be audífonos encoded in normales a saber table si called realmente estaba un head-related poco a la phase izquierda o un diffusion, poco a la or derecha. Y lo pude HRTF. escuchar. Here's part of it. Sí lo pueden In hacer algo vertical así y axis ya of se the hace actualmente. Ahora, con horizontal un procesador axis is dedicado de direction, audio, front, back, left, right, creo que and pueden the mejorar color todavía gives the mucho eso. degree of attenuation of the sound. No sé si vayan a anunciar nuevas barras de sonido o home theater o nuevos audífonos que den, ahora sí que Here's how utilicen we measure. al We've 100% taken hundreds lo of que es people through el this audio. process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the HRT. Ok, la persona, el sujeto que están, o sea, con lo que están checando lo del audio es ponen al sujeto en medio de esta rueda de bocinas con, dijo micrófonos en los oídos, me imagino que son más bien audífonos. Y lo que, no entiendo realmente qué están haciendo, pero bueno, el caso es que suenan las bocinas y él debe de identificar dónde está sonando y así ellos pueden, digamos, aislar esos puntos de referencia para el audio. Es decir, si lo estás escuchando enfrente en la parte de arriba, giraba el sujeto a lo que decían, lo que mencionó es que él giraba y además estaba lo de las bocinas, ahí lo empiezas a girar para que se escuche más del lado derecho o del lado izquierdo, ya sea arriba o abajo. Está padre el laboratorio ese que crearon, digamos, para audio. Tecnología Tempest 3D. It's based on AMD's GPU technology. We modified the compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like. Okay, está explicando por qué será más eficiente la tecnología de audio Tempest 3D. Se oye interesante, seguramente también va a ayudar mucho. Sí, pues, estos nuevos sistemas de audio, porque va a tener que haber algún nuevo sistema de audio. Me refiero a audífonos o barras o lo que él mencionaba. Porque no lo vas a hacer algo que tienes actualmente así. O sea, si tú tienes tus bocinitas pedorras y lo estás escuchando de ahí, pues se vas a escuchar, yo creo que más o menos igual. O sea, no vas a poder percibir ese audio 3D. Dice, audio grandioso para todos. Van a utilizar periféricos Dolby Atmos. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 that Atmos. Presencia y localización. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming Ay, ¿por qué nos haces esto, Mark Cerny? No nos tortures, ya danos información que nos interesa, por favor. Habla de la retrocompatibilidad con Play 3, Play 2, Play 1, porfa. Muestra un juego. Un vistazo de la consola, aunque sea así nomás de ladito como les gusta, para que no sepamos ni qué chingados es. Beep. But the primary purpose of the Tempest engine remains 3D audio. Now, 3D audio is a major academic research topic. It's safe to say that no one in the world has all. Wow, de veras quieren que algorithms that has to be invented, tuned, or implemented. Nos volvamos locos con el audio 3D. 3D audio is immense. Diablos. For example, Diablos, señorita. in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. But for high-quality 3D game audio, we have to handle other possibilities. The sound source might not be at one of the 1,000 HRTF sample locations, so we have to blend. El mando también, por lo menos que muestran el mando, estoy de acuerdo.
La conferencia The lleva sound 50 source might minutos. be Así moving, which es. needs very special handling as that blend keeps changing, and that can cause phase artifacts in the resulting audio. Como se fijan, de Or aquel the lado sound venía source la might have entrada del size to it, sonido, meaning it los should feel as procesos if por it's los que coming va from an pasando. area Pero rather si ya than tienes un a distance. procesador dedicado al sonido, con eso era suficiente. There's Tenemos also un nuevo whole procesador de categories sonido. of approaches Estamos to handle. haciendo, 3D audio can be implemented tenemos un using laboratorio individual especializado processing para of 3D sound sources. hacer que la localización del Alternatively, sonido, ambisonics que can la be used gente in 3D pueda audio. percibir de dónde viene Ambisonics thinks exactamente. somewhat like the Lo spherical estamos harmonics calculando we así, see lo in estamos photograph. viendo así, a lo que Finally, sigue. there's audio devices. O sea, The player might be using que te digan, headphones, es que have a higher end surround sound su PlayStation 5 también va a venir con su audífono Kobe de $3. That's a lot of Guácatelas. variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithmic development and implementation are more straightforward. Okay. For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being Van a integrar sonidos surround virtual para lo que son nuestras bocinas pedorras, coming from any direction, even behind you. que supuestamente vas a poder lograr percibir si el audio viene incluso por atrás con unas bocinas normales o las mismas bocinas de tu televisor. Eso es algo que se ha intentado muchas veces y nunca terminas convencido, la verdad. Yo sí con los audífonos lo disfruté muchísimo, pero hay muchos simuladores de audio 3D y de audio virtual, todo este rollo. The current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but we're going to see what we can do to bring virtual surround Precio no creo que den similar precio. level. After which, we'll start in on setups with more speakers, such as 6-channel. Luego hicieron pruebas con home It's now to the theaters. point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4 style stereo audio and our new 3D audio. Y que tienen demostraciones con el audio convencional de PlayStation 4 comparándolo con el audio 3D de PlayStation 5 y pues que wow. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. Ahí nos vemos. A big advancement, but have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was being used. It wasn't Me avisan cuando diga algo bueno. HRTF. The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the closest fit to the total game playing audience. This Güey, ya. HRTF on the left and my HRTF on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. Parece enseñar el The robot, default sí. HRTF, as I said, the 3D De veras que sí, esto está súper I used acartonado. my HRTF, Oh, Cerny HRTF. Oh. which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the Vamos, por favor. Vamos a tener que hacer un resumen de esto luego en algún otro video donde expliquemos, ok, ¿qué es lo que va a traer nuevo? Lo que se anunció que va a haber. Va a tener bahías de expansión, va a tener retrocompatibilidad con PlayStation 4 a varios niveles, ya sea con el PlayStation 4 normal o con el PlayStation 4 Pro. Va a contar con una unidad de estado sólido de sabe cuánto, va a tener un chip dedicado para lo que es el sonido. Se van a especializar en el audio 3D con localización y bla bla bla. ¿Y qué más? Van a manejar una frecuencia de voltaje fija, pero faltan cosas importantes. Falta saber si va a traer un sistema de enfriamiento, falta saber... ¡Diablo, señorita! At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio game to tune your HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF. Ya no quiero escuchar HRTF, por favor, ya. No me interesa escuchar más HRTF, ya.
all be taking together over the next few years. Ultimately, we're committing to enabling every... ¡Ya cállese, señora! Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today, and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the developer Ahora viene lo takes divertido. advantage of that feature. Vamos a ver cómo la comunidad de desarrolladores aprovecha las características nuevas de PlayStation 5. Or something else? I guess we'll find out soon enough. Nos enteraremos Thank you pronto. for your time. Ching. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? ¿Es neta? ¡Diablos! ¡Diablos, señorita! ¡No seas estúpido! Gracias, doctor. Me viste por ese superchat. No seas estúpido y pasado de lanza. No seas estúpido. ¡Ay! No lo puedo creer. Ay, acá no pegué el chat. Bueno, déjenme cambiar esta ventana y ahorita copio el chat. Bueno, aquí lo dejo. No puedo creer que nos hayan hecho esto. Y... dislike. Es más, les voy a enseñar cómo le doy dislike. Dislike. Por favor, aumenten sus dislikes. Esto no puede ser posible. Dislike. Dislike. ¿Qué demonios? Oh, he tratado de ya no ser tan grosero en el canal, de ya no pasarme de lanza con lo que ando diciendo. Pero... ¿qué? Ay, 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 ay. Perdón por las orejas. Discúlpenme si traen audífonos. Una disculpa. Esto es súper, súper frustrante. Súper. No puedo entender cómo demonios tienen la oportunidad de decir algo y no dicen prácticamente nada. No mostraron un mentado juego, no hablaron nada de la retrocompatibilidad con PlayStation 3, 2 y 1, nada más sacaron así como que ay, que en el pasado llegamos a poner un pinche procesador en el Play 3 y pues estaba chido, pero pues ya, ahorita vamos a tener compatibilidad con el 4. ¿Qué son esas? ¡Diablos! ¿Qué forma de hacernos perder el tiempo? Una hora perdida para prácticamente nada. ¿Qué sabemos de PlayStation 5, señores, al día de hoy? Bueno, va a ser retrocompatible con PlayStation 4. Va a haber cerca de 100 títulos disponibles en su lanzamiento con retrocompatibilidad. Vamos a poder conectar nuestro almacenamiento ampliado de PlayStation 4 a PlayStation 5, seguramente por alguno de los puertos USB. Va a contar con una unidad de estado sólido de ¿sabe cuánta capacidad? Va a tener 10.3 teraflops de... más bien va a ser la operaciones de punto flotante. Va a tener bahías para extender la capacidad interna de la consola por medio de
memorias M.2, así se les dice, si lo buscan es M.2. Aún no se sabe si va a haber compatibilidad con otras marcas porque según ellos van a hacer pruebas extensivas de cuáles son las que ustedes pueden utilizar en su consola. Lo más seguro es que vayan a ser unas que digan PlayStation y que valgan a lo mejor el doble de lo que valen las de cualquier otra marca. No son baratas esas memorias, valen casi lo mismo que las unidades de estado sólido. ¿Qué más sabemos? Retrocompatibilidad, bueno, ya dije con PlayStation 4, va a haber así como Legacy, me imagino que eso va a ser para los que tienen televisión 4K, van a poder ejecutar los juegos de PlayStation 4 en la versión de PlayStation 4 Pro, por decir así, y los que tengan una televisión a 1080p, igual a lo mejor puedes hacer algo como este sistema de escalado que tenía donde reescalaba lo de 4K para que lo vieran en 1080p, no me acuerdo ahorita cómo se llama el proceso, está disponible en PlayStation 4 Pro si no tienen pantalla de 4K, seguramente también lo va a tener, entonces no entiendo mucho el porqué de lo otro, pero bueno, que todo va a ser mucho más rápido, que va a tener un procesador dedicado de audio, van a centrarse muchísimo en el audio 3D virtual, el HDRF de Cerny, que va a ser la mamada. Y ¿qué más sabemos? Nada. Que le están echando muchas ganas. Aguántenos. Le estamos echando muchas ganas. ¿Cómo es la consola? ¿Algún juego que nos tengan preparado sorpresa? Un estimado de precio. Señores de PlayStation, Mark Cerny, creo que era Jim Ryan el que salió al principio, nos deben 1 hora de nuestra vida. Se pasaron de lanza. De veras, se pasaron de lanza. Vergonzoso. Lamentable. Por lo menos la competencia, Microsoft se animó a decir que va a traer una unidad de almacenamiento de estado sólido de 1 terabyte. Se animaron a decir que va a traer una latencia reducida entre lo que es el control y la jugabilidad. Se animaron a decir qué arquitectura es el CPU o el APU, como le quieran llamar. Híjole. Esto me recuerda tanto el primer Stereo Play que yo estaba así como que esperando que fuera algo fantástico y al final nos dejaron con prácticamente nada. Esto es lamentable. Sé que muchos van a aprovechar para decir que Sony está muerta, pero creo que tienen buenas razones porque la gente está enojada. Seguramente todos van a estar enojados. O sea, estuvimos esperando pacientemente que pusieran gameplay de algo, que mostraran algo realmente así, que dijeran por lo menos de la retrocompatibilidad con otras consolas, porque la de Play 4 ya la habían confirmado, pero con las otras consolas no la han confirmado, y por ahí salieron un montonal de... se filtraron las... ¿cómo se llaman? Ay, ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Patentes, donde había varios procesos que se estaban planeando implementar para que se pudiera hacer la retrocompatibilidad con otras consolas fácilmente, con otras consolas PlayStation. Eran ciertamente patentes de Sony. No era patente de nadie más y se la achacaron a Sony. No, eran patentes de Sony. Y el día de hoy que tienen la oportunidad de decir algo grande, de que todos digamos, no manches, abuele. Aquí nos tienen con el corazón palpitando al 100%. ¿Para qué? Para nada. Wow. Wow. Qué pérdida de tiempo lo estúpido.
Déjenme leer algunos de los superchats porque se me pasaron varios. Héctor Huesca dice, dijeron claramente arquitectura, no sé qué esperaban. Es que pudieron decir más. Brian Salcón dice, pero lo más importante, ¿poder jugar Fortnite? Spectrum también nos dejó un superchat, muchas gracias. Edgar Israel dice, troleo legendario a nivel mundial, se pasaron, estoy de acuerdo. Doctor Mephisto dice, sonó que todavía no está hecha la consola. Sí, probablemente hay por ahí algunos cambios que están implementando. Alex dice, pero es que precisamente ese fue el problema, la gente esperaba algo que no. Solo eran las especificaciones. Es que ni siquiera tenemos especificaciones técnicas, Alexia. Dieron una embarradita por encima, así nada más ahí, un pasón, nada más para decirnos, ahí va la nueva generación, ¿no? Hijo de la fregada, esto no, híjole, Gustavo Pérez, vuélvete a Xbox FRUS Channel, ya que lloras por esto. No es para tanto, pero híjole, la verdad es que a mí sí me molesta. Pudieron aprovechar el momento para mostrar algo más. Sabían que los gamers íbamos a estar viendo. Sabían que por el estado de los problemas que están en torno de salud, a la salud en el mundo entero, todos estamos en nuestras casas, o gran parte de nosotros estamos en nuestras casas, y íbamos a estar viendo esta transmisión esperando novedades de la consola. O sea, tenían casi 700,000 personas viendo, por lo menos aquí al final, ahorita casi 700,000 personas. Ese video se va a llenar de odio. No nada más tienen que pensar en los inversionistas, también deben de pensar en nosotros los jugadores. O sea, somos nosotros los que finalmente vamos a decidir comprar su consola para jugar sus juegos, y no nos mostraron absolutamente nada. No pudieron ni siquiera confirmar el tamaño de la memoria del almacenamiento interno. No pudieron ni siquiera confirmar cuánto va a ser de RAM lo que va a traer. Ya lo dijo Xbox. Dijeron creo que 10 GB. No me acuerdo ahorita. No, ¿cuánto era? ¿16? Ya no me acuerdo. La neta es que no me acuerdo. Pero no dijeron nada. O sea, esto se pareció mucho al anuncio que hicieron hace poquillo. No este último de Xbox, sino el otro que hicieron hace un poco más de tiempo, donde nada más dijeron así como que, sí va a traer esto, y todos así de, güey, eso no es nada, esas especificaciones no me sirven para nada. Es como si yo les dijera, ¿de qué se trata el canal? De videos, güey. Qué chido. No, pues qué chido. Diablos. Doctor Mephisto por lo menos inventó su molécula CERN. El HDRF. Me va a dar un pinche HDRF. Me recuerda a la hiperrabieta de... ¿Cómo se llama en español esa película? En inglés se llama White Chicks, en español se llama ¿Dónde están las rubias? Muchas gracias por el superchat, Doctor Mephisto. Mario Valencia dice, decepción total, Sebastián, esto es una frustración. Mostraron la consola, que la consola pregunta Zanahoria. Nope. Master Kratos dice, en Eurogamer hay datos de PlayStation 5. Yo tengo datos de PlayStation 5. Déjame ver si tengo por aquí la información todavía, porque luego lo que termino no haciendo video a veces borro. Pero tenía... No, de hecho los dimos en uno de los directos. Tenía información de PlayStation 5 donde ya se decía de cuántos teraflops iba a ser, cuál iba a ser el RAM, varias especulaciones, ¿no? Y lo estuvimos dando aquí la información en el canal, pero ahorita no dieron absolutamente nada. O sea, nada. Yo estoy de acuerdo, decepción total, estoy de acuerdo. Y muchos van a empezar a volver a sacar esas especificaciones que salieron hace rato y van a decir, esto es lo nuevo que anunciaron. No, eso no es lo nuevo que anunciaron. ¡Diablo, señorita! No puedo creer. A nombre de Sony, una disculpa para todos los que estuvieron viendo este video y que esperaban realmente más especificaciones de la consola, más detalles de la retrocompatibilidad. ¡Diablos! Lo único que sí me dio gusto es que pueden dejar de preocuparse, pueden comprar ahorita juegos de PlayStation 4 en oferta. Van a poder utilizar su almacenamiento ampliado en la nueva consola. Seguramente
van a poder descargar esos juegos. Ahora, lo que no sabemos, hay un detalle. Es posible que a lo mejor en PlayStation 5 uno tenga que tener forzosamente un disco duro de almacenamiento ampliado asignado a la consola para poder instalar los juegos de PlayStation 4. Es muy posible, no dijeron nada de eso, pero al ellos estar diciendo que vas a poder correr tus juegos de PlayStation 4 desde el almacenamiento ampliado en un disco duro normal, un disco duro mecánico, un disco duro externo, que igual puede ser también, no tiene caso, pero podría ser de estado sólido. Bueno, no disco unidad. Es probable que entonces lo vayan a necesitar forzosamente para los juegos de PlayStation 4. Que a lo mejor también pueden meter sus discos, que tampoco lo aclararon, meter sus discos de PlayStation 4 y estos se instalarían, como sucede cuando asignas el almacenamiento ampliado como principal en PlayStation 4, se instalarían dentro del almacenamiento ampliado. Es probable, porque a lo mejor el sistema que anunciaron que va a reducir el tamaño de los archivos en la consola, tal vez no aplique para otras generaciones PlayStation. Pero nada de eso lo han aclarado. Nada. Prácticamente todo lo que dijeron el día de hoy lo pudieron haber dicho el año pasado y no pasaba nada. Nada. No lo puedo creer. Allí en España ya están las especificaciones. Vamos a ver si es cierto. Voy a ver nada más si son las mismas de la otra vez. Señores, son las mismas de la otra vez. Aquí lo están anunciando como precio, fecha, detalles, toda la información. Esto ya se había anunciado. CPU de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz. Eso fue lo único que confirmaron hoy, lo de los 3.5 GHz. GPU a 10.28 teraflops, 36 CUs a 2.23 GHz, frecuencia variable. Arquitectura de la GPU RDNA2 a medida. Es decir, ¿cómo les había dicho? De hecho, les voy a enseñar. Esto es en Merit Station. Vamos para acá. Aquí está la información que les estoy dando. Esto es un custom que decía personalizado. Esto lo personaliza igual que como personalizan los sistemas operativos de Android o de iOS en los celulares. Es algo muy similar. Memoria de interfaz. Esto también es un rumor. Esto yo no, o sea, ¿dónde? 16 GB GDDR6. Acuérdense que dijeron, a mí me llamó mucho la atención lo que dijeron ahí, porque dijeron que la unidad de estado sólido puede funcionar también como memoria RAM. Entonces, o sea, ancho de banda de memoria, almacenamiento. Esto no lo dijeron. 825 GB. 825 GB, neta. Dejen modo mi cámara donde estaba. Me siento medio raro de este lado. Creo que es por allá. iOS 5.56 GB. De 8 a 9 GB de medida. Comprimido. Ampliación de almacenamiento. Slot NVMe. SSD. Es un M.2, lo que dijeron. M.2, chingado, las puedo buscar ahorita. Almacenamiento externo, compatibilidad con USD HDD. Eso dijeron para Play 4, no dijeron nada de los juegos de PlayStation 5. No sabemos si vamos a tener que estar atascados con las M.2. Lector óptico de 4K UHD Blu-ray. Eso no lo dijeron hoy, ya lo habían dicho antes. Estas no son especificaciones nuevas. Me encanta porque se les hace facilísimo decir, ¡oh, ya tenemos toda la nueva información! ¡Diablos! Y yo me molesto como amante de la consola. No me molesto como un güey que viene nada más de hater a decir, ¡ah, chingan a su madre! No. Me molesto porque soy
fanático de la plataforma. Este canal se podría decir que inició por mi amor a PlayStation y porque esa es la consola que más le sé o que más le sabía. Y que hagan este tipo de cosas como fan, deben de pensar, insisto, más de una vez. Hay gente que te está viendo, que está interesada como jugador. Van a ser tus compradores, güey. Dales algo. Aunque sea chiquito. Algo. No nada más lo de PlayStation 4. Confírmame la demás retrocompatibilidad. A lo mejor muéstrame uno de esos 100 juegos que ya están listos para el lanzamiento. Que sabe cuándo demonios va a ser. Muéstrame un poquito. Aunque se ve igual. Ok, ya está corriendo en PlayStation 5. Y no sé, te enseño a lo mejor una barrita de luz que va a tener la consola. Y allá está el fondo, güey. O sea, allá está el fondo. Puedes ver. Eso que ves ahí, ese puntito azul, es de PlayStation 5. Está corriendo en este momento el juego. Un poquito para los jugadores. Un poquito de respeto para los jugadores. Yo creo que necesitan replantear eso. No quiero parecer que me voy a ir con la otra plataforma. De hecho, tengo un Xbox. Aquí está la caja. Pero creo que Microsoft se ha enfocado más en los jugadores, en sus presentaciones, que dar información a las compañías. La neta, eso lo pueden hacer mediante correos electrónicos, mediante videos privados que abren. Puedes poner un video privado, agregar todas las direcciones de correo de las personas que ya tienes de tus clientes y ellos van a poder ver esos videos. De hecho, yo he tenido acceso a videos que no son públicos en algunos de los juegos que han donado para el canal. Bueno, que me han hecho o patrocinado algunas compañías para el canal. Y te dan videos que te explican algunas cosas del juego y ese video no es público. Te agregan, a tu canal lo agregan, digamos, a una lista blanca. Y en ese momento tú puedes ver el video, no te prohíben compartirlo obviamente. Y ya, checa la información, antes que todos, nadie sabe qué pedo. Luego sacan una versión editada distinta para el público. Pero lo que necesitas para tus inversores es eso. No hacer un video público donde sabes que van a estar tus compradores o posibles compradores. Aquí estamos toda la bola de fanáticos idiotas creyendo que nos van a mostrar algo y no nos muestran nada. Y así como este canal le dio espacio a esta conferencia, bueno, a este video pregrabado de PlayStation para la arquitectura de la consola, lo hicieron muchísimos canales, se los puedo asegurar. Yo no ando revisando nada, nomás llego, paz, yo dije que yo lo voy a hacer, no me importa quién más lo va a hacer. Pero es lamentable, muy muy lamentable que no tengan ese granito de respeto a los gamers. Dermer, muchísimas gracias por el super chat. Déjenme ver nada más que andan comentando. Dice Alan, mi humano, dice yo sí estoy feliz. Mira los dislikes de la conferencia. Vamos a ver cómo van los dislikes de la conferencia. Déjenme ver. Creo que chafió mi YouTube porque no puedo ver ni siquiera los canales a los que estoy suscrito. No manches, parece como si me hubiera sacado de mi cuenta. ¿Qué demonios? ¿Me sacó de mi cuenta? Ay, no es cierto que me sacó de mi cuenta. A ver, acceder. Ay, me sacó de la cuenta. YouTube, no seas menso. Ahorita no seas menso. Ok, vamos a ver videos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Es este? Ya subió a 55,000 dislikes. Tenían 80,000 likes, 55,000 dislikes ahora. Cuando yo lo puse mi dislike, creo que tenían 13,000 dislikes. O 30,000 dislikes, no estoy seguro. Pero esto ya escaló muchísimo. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. O sea, esto no es correcto. Insisto, si lo vas a hacer solo para tus inversionistas, hay maneras de hacerlo para los inversionistas sin que los demás nos tengamos que enterar
de lo que no tiene importancia para nosotros. Diablos. Diablos. CTPO se agüitó de que lo apuraban para decir algo bueno. Oh, Dios. Ya, por mi parte, bueno, sí estoy súper contento porque la verdad rompimos una meta en el canal. Nunca habíamos tenido, creo que más de 800 espectadores. Hoy llegamos a más de 2300 espectadores. De hecho, por aquí debe de decirme cuál fue el pico más alto. ¡A la! ¡Wow! ¡Wow! Se los voy a enseñar. Esto no sé por qué está marcando eso, pero bueno. No, aquí decía 4500. Aquí decía 4600. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Dijo el perro. Oh, no manches, 4600 espectadores simultáneos llegamos a tener aquí en el directo. Muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias también a todos los que estuvieron dejando superchats. Ahorita se los voy a agradecer a cada uno. Conforme los vaya viendo, voy a mencionar sus nombres. Creo que no se me pasó ninguno, igual los puedo volver a leer. Tuvimos la membresía de 500 subs sin subir video. Ricky Rookies dejó un super chat. Mr. Sergio también un super chat de 500 subs. Alfredo Toriz, Edgar Israel, Ulises de la Rosa, Wilmer Cano 500 subs sin subir otro chat, super chat más. Alexia, Edgar Israel, disculpa por la vez que se congeló ahí, el par de veces que se congeló la pantalla. Marcos Cortés, que se unió con las membresías del canal, muchísimas gracias. Doctor Mephisto, super chat. José Adolfo, Marcos Sánchez. Y tenía razón José Adolfo, él decía: soy el único que está perdiendo la esperanza de que muestre la consola. Diablo, señorita. Marcos Sánchez se unió también a las membresías del canal. Alejo Basab, Alex Ruiz, otro superchat de Doctor Mephisto que dice: gracias por su atención. Saludos, ando viendo el stream con un café. Ese ya lo había leído. Héctor Huesca, superchat. Brian Salcón, Spectrum, Edgar Israel Delgado, Doctor Mephisto, Master Kratos, Daddy Burn. No me muestran los últimos. Ok, aquí lo tengo. Edgar Israel, otro superchat. Dice: tenemos que comprar un DLC para que nos muestren la PlayStation 5. Yo la verdad, yo lo pagaría para poder mostrárselos a ustedes. La neta, les pagaría un DLC para poder ver las especificaciones completas de la consola. Y algo que pudiera mostrar, ¿no? Algo, así, algo. Ya sea, no sé, la consola, algo de gameplay, algo, el control, algo. Dice Bulox, mucho trabajo en el chat. Sí, muchísimas gracias Bulox, muchísimas gracias a Jean Paul, Alexia, todos los mods que anduvieron por aquí echándole los kilos al pendiente del chat. Híjole. AC On, bienvenido con las membresías del canal, muchas gracias por sumarte. Brian dice: Ecuador, saludos a todos nuestros hermanos de Ecuador. Todavía Sony no ha mostrado su evento grande. No, pero de hecho nos quedamos esperando. ¿Cómo se llama? Pues algo, ¿no? Que mostraron algo. El PlayStation Meeting parece que ya no se realizó. También se esperaba para febrero. Entonces no sabemos cuándo será la próxima presentación de algo de PlayStation. Quién sabe, sería a lo mejor a través de un Stereo Play. No han confirmado nada de Stereo Play. Ahorita es un excelente momento. Todos estamos en nuestra casa. Todos estamos interesados por saber algo más de PlayStation 5. Es el momento. De veras, es el momento. No te duermas en tus laureles, PlayStation. No creas que el haber ganado rotundamente la actual generación de consolas te va a hacer que seas el rey en la próxima generación de consolas. Tienes que chambearle. Por favor, no te confíes y danos algo más.
por favor. Muchísimos comentarios, muchísimas gracias a todos los que nos anduvieron visitando, muchísimas gracias nuevamente a todos los que se unieron con sus membresías y sus superchats, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí moderando, mis moderadores, les agradezco mucho por su atención al chat, por estar aquí siempre vigilantes, y pues por hoy nos vamos a despedir. Quería mostrarles algo más yo, lamentablemente no hay más que mostrar. Nos dejaron vestidos y alborotados. Chale. ¿Qué es esta cosa de aquí? Oh, esto está interesante. Es que han actualizado el OBS. Tuch, muchas gracias por ese superchat. Ahí va para la cheve. Ya no se enoje, Fru. Ahorita estamos con cafecito. Voy a ir a desayunar. Provecho para los que van a ir a desayunar. Acá ya es casi mediodía. Y bueno, a ver que por ahí tengo entendido que hay algo de ofertas. Entonces esperen ese video de las ofertas en un ratillo más. Y por hoy me despido, o bueno, por el momento me despido. Que tengan un excelente día. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Hay que picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no les están llegando las notificaciones, síganme en mis redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción de este y todos mis videos. Así como los medios de financiación del canal, ya sea a través de las membresías de YouTube con el botoncito unirse, o a través de PayPal y Patreon, también ahí en la descripción. Déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan este directo para que más gente se sume a esta comunidad hermosa, y yo espero verlos en la próxima. Yo soy Fru y esto es FRUS Gaming Channel. Back Fru Troll Hacksaws. Transmisión interrumpida.